Buenas tardes, chicos. Hoy corresponde la tutoría de, bueno, seguimos viendo el tema de trigonometría con triángulos rectángulos. En la clase pasada vimos un método que yo aprendí en el colegio que se llama usar esto, SOHCAHTOA. Esto nos resume todo que tiene que ser seno, coseno, tangente, pero este, vi una forma más sencilla todavía de verlo. Esto sería así. Seno, so, ca, to, a. ¿Esto qué significa? Seno del ángulo es igual opuesto entre hipotenusa. Coseno, coseno del ángulo es igual a adyacente entre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a opuesto entre adyacente. Entonces, vamos a usar esta forma. O sea, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, lo vemos de esta forma y ya. O sea, muy sencillo. Primer ejercicio. De un triángulo rectángulo a veces se tiene la siguiente información. Dibujamos el triángulo. ¿Ok? Este es un triángulo rectángulo. Nos dicen hipotenusa A igual a 415. ¿Ok? Y bueno, el cateto B, digamos que ese es el cateto B, 280. Nos dice resolver el triángulo. ¿Resolver el triángulo qué significa? Cateto 1, cateto 2, hipotenusa, ángulo 1, ángulo 1 y ángulo 2. Este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. Ok. Entonces, a ver, vemos que nos dan un cateto y una hipotenusa. No nos dan ningún ángulo. Pero, ¿qué podemos hacer en este caso para obtener el cateto 2? O sea, cateto 2. Podemos usar Pitágoras. Ya recordamos que Pitágoras era así, ¿no? Este, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Si despejamos el cateto 2 al cuadrado, esto nos queda h al cuadrado menos c1 al cuadrado. Y ya despejando el cateto 2 nos queda así. Y esto simplemente lo metemos al cálculo. Tenemos que hipotenusa es 415 al cuadrado menos, bueno, el cateto 1 es el b, nada más que aquí lo tenemos con otro nombre. 280 al cuadrado y eso en raíz. Entonces, raíz de 415 al cuadrado menos 280 al cuadrado es igual a 15 raíz de 417. Y esto es igual a 306,31. Ya tenemos el cateto 2. Ahora que nos faltan el ángulo. Podemos usar cualquiera de estas, ¿verdad? Podemos usar cualquiera de estas porque ya tenemos todo. Tenemos hipotenusa, tenemos opuesto, tenemos adyacente. Lo único que queremos despejar es un ángulo. Entonces podemos usar seno de, digamos que aquí que queremos obtener el ángulo 2. Entonces, seno del ángulo 2 es igual a opuesto, o sea, B entre hipotenusa, o sea, A. ¿Ok? Ahora despejamos el ángulo. ¿Cómo despejamos el ángulo? Bueno, en la calcu, algo que, bueno, ustedes nada más tocan Shift seno, entonces les va a salir algo así, ¿ok? Un seno con un menos uno arriba, y ahí nada más meten el A y el B, ¿ok? Es como pasar esto al otro lado, pero así. Entonces queda seno a la menos uno, entre paréntesis va B y A, entonces otra vez, ustedes nada más usan Shift seno y ya les da eso. Esto lo meten al cálculo, esto sería seno verso, 280 en, en 180 entre 415.
Ok. Entonces, shift sen 280 entre 415 y esto da 42, ay, 42,43 grados. Entonces ya tenemos que este es el ángulo 2, es eso. Ahora, ¿cómo sacamos el ángulo uno? Bueno, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ángulos internos de un triángulo siempre da como resultado 180. O sea, si yo agarro todos los ángulos, el 90, el ángulo uno, el ángulo 2, y los sumo en un triángulo, bueno, no solo en un triángulo rectángulo, en cualquier triángulo siempre va a dar 180. Entonces, tengo que 90, que es uno de los ángulos, más ángulo 2, más ángulo uno, tiene que dar 180. ¿Ok? Estamos con eso. Despejando el ángulo uno, que es el que me falta, paso el 90 y el ángulo 2 a restar, entonces me queda 180 menos 90 menos ángulo 2, 180 menos 90 menos el ángulo 2 que es 42,43, eso me da 180 menos 90 menos 42,43, 47,57 grados. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Tenemos los dos catetos, la hipotenusa y ambos ángulos. Entonces ya este ejercicio está resuelto. Vamos con el siguiente. De un triángulo rectángulo se conocen los catetos. Resolver triángulo. Ok. Este es parecido. Tenemos igual triángulo rectángulo. Nos dicen, se conocen los catetos. O sea, ve aquí, es 33 y C aquí es 21. Pongámosle a la hipotenusa A, no sabemos quién es. Pero A, bueno, sí sabemos, la hipotenusa se da por esto, ¿no? O bueno, la hipotenusa se da por esto. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Pero como A es la hipotenusa y B y C son los catetos, entonces sería así. C al cuadrado más C al cuadrado, ¿no? Entonces, todo esto la calco. Esto sería 33 al cuadrado más 21 al cuadrado. ¿Ok? Entonces eso lo metemos raíz, 33 al cuadrado más 21 al cuadrado. Eso da 3 raíz de 170, que es igual a 39,12. ¿Ok? Ya tenemos la hipotenusa. Nos faltan los ángulos. Ángulo uno, ángulo 2. Podemos usar el seno otra vez, ¿no? Seno es igual, seno al ángulo 2. Ya sabemos que estamos aquí en el ángulo, no mentira. Agarramos el ángulo uno, más fácil. Seno del ángulo uno es igual a opuesto, o sea, el que está del otro lado, entre hipotenusa. ¿Ok? Sí. Entonces, esto despejando el ángulo, o sea, shift seno, o sea, pasando el seno al otro lado que se ve así. Toda, o sea, esto es como que ustedes digan que quiero pasar el seno al otro lado y simplemente hacen esto, ¿verdad? Lo pasan al otro lado y meten esto en el paréntesis. Y ya en la calco ustedes lo ponen shift sen y meten esto. Y así de fácil. Entonces, esto sería sen inverso de 33 entre, ¿cuánto me dio? 3 raíz de 170. ¿Ok?
Entonces, shift sen 33 entre 3 raíz de 170. Esto me da 57,52 grados. Ahora, otra vez, usamos la misma lógica. 90 más ángulo 1 más ángulo 2 es 180, porque la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Despejamos el ángulo 2, que es el que nos falta. ¿Ok? Entonces 180 menos 90 menos ángulo 1. Entonces 180 menos 90 menos el ángulo 1 que nos dio 57,52. Entonces 180 menos 90 menos 57,52. Esto da 32,48 grados. ¿Ok? Entonces ya este también está resuelto. Veamos este. De un triángulo rectángulo a veces se conoce la hipotenusa y uno de los ángulos cuyos valores son. Ok. Entonces dibujamos el triángulo. Nos dicen hipotenusa de valor 45 metros. Ángulo, digamos que el ángulo es este, ¿no? 22 grados. Y bueno, el triángulo sería aquí algo así, ¿no? A, B, C, que es lo que se me olvidaba a poner, pero no es tan relevante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la hipotenusa, tenemos un ángulo. Tenemos que obtener el cateto 1, bueno, pongámosle B y C. Tenemos que obtener B, C y este ángulo restante, ¿no? Entonces, obtenemos el ángulo primero, es lo más fácil. Entonces, 90, que aquí tenemos 90, ¿no? 90 más este 22, que es este ángulo, más A2, tiene que dar 180. Entonces, ángulo 2 es igual a 180 menos 90 menos 22. 180 menos 90 menos 22, esto da 68 grados. Ok, ya tenemos ese ángulo por ahí. Ahora, los catetos, faltan los catetos. Usemos el SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿Ok? Aquí tenemos los dos catetos y la hipotenusa. Podemos usar seno, ¿verdad? Porque no, mentira. Ah, no. Podemos usar coseno, o bueno, o sea, yo creo que aquí tenemos todos los ángulos, tenemos todos los valores, excepto los catetos. Podemos usar este o este. O sea, la gracia de esto es que siempre tengamos una variable a la que despejar. Entonces, yo voy a usar seno, por ejemplo. Seno de 22 grados es igual a opuesto, o sea, B, entre hipotenusa, o sea, A. Nosotros tenemos A, entonces podemos despejar B. Entonces B nos queda así. A seno de 22, ¿no? Entonces B es igual a 45 seno de 22. Esto da 16,85 grados. Entonces, ustedes pueden probar la combinación que quieran, pero la condición, o sea, si ustedes aplican esto, siempre tienen que tener una incógnita, o sea, una variable que buscar, porque si aplican esto, tienen B y A, entonces ¿cuál es el punto? Si ya tienen todo. Si aplican esto y no tienen ninguna de las dos aquí, porque una ecuación, o sea, no se puede resolver, no se pueden resolver dos cosas en una sola ecuación, entonces tampoco funciona. Siempre tienen que tener una incógnita, porque si digamos, si yo tengo A, entonces puedo despejar B, si yo tengo B, puedo despejar A, entonces esa es como la clave de esto. Siempre tener una incógnita. Y si no les queda claro esta parte, entonces simplemente prueban las tres, a ver cuál les funciona, a ver cuál tiene esa variable única que despejar y ya de ahí sale. Saquen el ejercicio. Entonces tenemos B.
Tenemos B e hipotenusa. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Usar Pitágoras. Entonces, tenemos que C es el cateto. Entonces, cateto es igual a raíz de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso, el otro cateto sería B. Bueno, sí. El otro cateto, vamos así. Entonces, esto sería C es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. A al cuadrado es 45 al cuadrado menos B, que ya lo sacamos por acá, que dio... Ay, yo le puse aquí ángulo y no, no es ángulo, es valor normal. Es 16,85. 45 al cuadrado menos 16,85 al cuadrado. Esto da 41,72. Si ya tenemos todo, ¿no? Tenemos ambos catetos, hipotenusa y ambos ángulos. Vamos con la siguiente parte. Ya hicimos estos tres ejercicios. Me parecen muy sencillos. Aquí recopilé otros. Tenemos el primero. En un triángulo rectángulo se conoce la hipotenusa y un cateto. Calculo los demás elementos. Creo que ya hicimos algo parecido. De aquí vamos a seleccionar unos cuantos porque ya unos son muy repetitivos. En un triángulo rectángulo se conocen los catetos B y C. Calcula los demás elementos. En este ya nos dan el cateto. Los dos catetos podemos simplemente sacar hipotenusa. En este nos dan hipotenusa y cateto. Podemos sacar el otro cateto y de ahí sacar los ángulos. Em, voy a hacer este de acá. En un triángulo rectángulo se conoce la hipotenusa. Este también. Y este. Bueno, estos cuatro sí, que están interesantes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Copiar, recortar. Ok. Ok. Vamos a usar. En un triángulo rectángulo, dibujarlo, se conoce el cateto de C, aquí, 42. Y su ángulo opuesto, si es opuesto, no puede estar aquí, ¿verdad? Porque si no sería adyacente. Entonces lo opuesto vendría acá y nos dice que es de 31 grados. Calcula los demás elementos. O sea, esta hipotenusa, este cateto, esta hipotenusa y este otro ángulo, ¿no? Entonces, pongámosle, no sé, algún otro valor como alfa, no sé. Entonces, vemos que no podemos usar Pitágoras. ¿Por qué? Porque no tenemos no tenemos ni hipotenusa ni otro cateto. Entonces, aquí tenemos que por fuerza usar trigonometría. Volvemos a apuntar esto. Ca, a. Entonces, de los que están aquí, ¿cuáles tengo? Tengo, tengo un ángulo y un opuesto. Tengo un ángulo, un cateto opuesto y ocupo encontrar la hipotenusa. Aquí tengo un ángulo, un cateto opuesto y ocupo encontrar la hipotenusa. Entonces usamos seno de 31 grados es igual a opuesto, o sea, C, entre A. Despejamos A, lo que hace en C entre seno de 31 grados. Esto me queda 42 entre seno de 31 y eso me lo cálculo.
seno de 31, y esto me da 81,54. Ya tenemos un cateto. Digo, ya tenemos la hipotenusa. Ahora, con eso podemos obtener B. B es igual a raíz de A al cuadrado menos C al cuadrado, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos que la fórmula para sacar cualquiera de los dos catetos es así, ¿no? Hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado o cateto 2 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. O sea, es lo mismo. Entonces, esto es lo que estamos usando. Esto sería B es igual a hipotenusa que nos dio 81,54 al cuadrado menos 42 al cuadrado. Entonces, B nos da igual a raíz de 81,54 al cuadrado menos 42 al cuadrado. Esto nos da 69,89. Ahora, para sacar el ángulo aquí es muy fácil. O sea, normalmente siempre es sencillo. Hay una forma de sacar el ángulo usando trigonometría, despejando el ángulo, o simplemente viéndolo acá, ¿verdad? Entonces ya sabemos que 90 más 31 más alfa es igual a 180, porque la suma de todos los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, siempre va a dar 180. Entonces despejamos el alfa, 180 menos 90 menos 31, 180 menos 90 menos 31, y esto da 59 grados. Entonces lo que está acá tiene 59 grados. Veamos el otro ejercicio. Ok, tenemos triángulo, 90, hipotenusa de 7 metros y ángulo B de 50. Calcula los demás elementos. Tenemos que calcular C, B y alfa. ¿Ok? Entonces, tenemos hipotenusa. No, calculemos primero alfa. Alfa es 180 más 90 más 50 es igual a... no, mentira, ¿qué estoy haciendo? 180, ego, 180, 90, todos los ángulos internos sumados, más 50 más alfa, tiene que ser igual a 180. Despejando el alfa, tengo 180 menos 90 menos 50, y esto da como resultado 180 menos 90 menos 50, 40 grados. Ahora, usamos Socatón. ¿Qué? De aquí, ¿qué tenemos? Tenemos ambos catetos. No, mentira. Tenemos ambos ángulos y una hipotenusa. O sea, podemos despejar cualquiera, si C o B, pero primero escogemos uno. Entonces, tengo, en el caso de 50 grados, en este caso, ¿tengo un opuesto? No, no tengo un opuesto, ¿verdad? Este, tengo una hipotenusa, ¿sí? Tengo un ángulo, ¿sí? Entonces, tengo una incógnita. O sea, tengo el C, lo opuesto no lo tengo, entonces puedo despejarlo. Tengo que seno de 50 es igual a opuesto, o sea, C, entre A. Porque es la hipotenusa, lo opuesto es el C. Entonces, despejamos el C. C es igual a, digo, A, seno de 50, que esto será 7 seno de 50. 7 seno de 50, esto da 5,36. Ahora que ya tengo el A y el C, puedo obtener el B, usando la fórmula de
cateto de Pitágoras. Entonces toque a al cuadrado menos c al cuadrado. Raíz de hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Entonces, esto lo metemos al cálculo. 7 al cuadrado menos c al cuadrado. 5,36 al cuadrado. Es de 7 al cuadrado menos 5,36 al cuadrado. Esto da 4,5 metros. Entonces, ya podemos ver, tenemos hipotenusa, ambos catetos y ambos ángulos. Vamos con, a ver, ¿qué otro ejercicio? El 6, hagamos el 6. Este es como un poquillo más interesante porque nos mete en área. ¿Ok? Pues, ¿qué nos dicen? Un triángulo rectángulo se conoce su área y un ángulo B. Calcula los demás elementos siendo el área y el ángulo y el ángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo? Área triángulo. ¿Ok? Sería base por altura dividido entre 2. ¿Ok? Y en un triángulo rectángulo, esta es la base, esta es la altura y dividido entre 2, ¿no? Nos dicen que el ángulo del triángulo es 3.542,25 metros cuadrados. Tenemos un ángulo de 35,15, ¿no? Uy, grados. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Em, Tenemos una ecuación y tenemos muchísimas incógnitas, ¿ok? Pero podemos plantear más ecuaciones para cada vez ir sacando más valores. Entonces, bueno, primero calculemos el alfa acá, ¿no? El alfa, esto sería 90 más 35,15 más alfa es igual a 180. Entonces, el alfa es igual a 180 menos 90 menos 35,15. Esto me da 54,85. ¿Ok? Ya tenemos el alfa, ya tenemos un dato, aunque sea. Em, ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, tenemos área, ¿no? Tenemos que el área, aquí podemos sustituir, podemos decir como esto es igual a esto, entonces podemos decir que esto es igual a B por A entre 2. También podemos decir que, que la tangente del ángulo 35,15 es igual a opuesto, o sea, A entre adyacente. ¿Ok? Ahí tenemos una ecuación. Ok, entonces, ya una vez con esto, ya tenemos dos ecuaciones, ambas con dos incógnitas. Podemos despejar una, ¿ok? Despejemos la más fácil. En este caso podemos despejar A. Entonces, A sería B por tangente de 35,15 y ya. Ahora metemos esta acá. Entonces, sería
3.542,25 es igual a B por B tangente de 35,15 entre 2. Esto pasamos el 2 a multiplicar, esto me queda 2 por 3.542,25 es igual a B al cuadrado, porque B por B es B al cuadrado, tangente de 35,15. ¿Ok? Ahora despejamos el B, pasamos el tangente a dividir. Entonces esto me queda 2 por 3.542,25 entre tangente de 35,15. Esto me queda B al cuadrado. Y para eliminar un cuadrado, saco raíz. Entonces esto me queda B es igual a raíz de 2 por 3.542,25 entre tangente de 35,15. ¿Ok? Y ya, se lo metemos a cálculo y ya tenemos el resultado. Raíz de 2 por 3.542,25 entre tangente de 35,51. Esto me da 100,3. Ya tenemos B. Ya tenemos B. Ahora podemos sacar A, porque A ya lo habíamos despejado aquí, ¿no? Entonces A es igual a 100,3 tangente de 35,15. 35,15. Esto me da 70,62. Y finalmente, para sacar la hipotenusa sería raíz de b al cuadrado más a al cuadrado. ¿Ok? Y ya, yo creo que esto sería. Sí, ya sacamos ambos catetos, A, B, y faltó la hipotenusa, A, y arriba sacamos el alfa. Entonces, esto lo metemos en la cálculo. Esto sería 103 al cuadrado más 70,62 al cuadrado, y eso en raíz. Entonces, raíz de 100,3 al cuadrado más 70,62 al cuadrado, y eso me da 122,66. Y ya, eso sería. Eso sería por este ejercicio y todo en metros, ¿verdad? Metros, metros, metros. Este ejercicio, mm, como lo saqué en internet, siento yo que nos va a salir porque si está un poquillo complicado. Tenemos ahí un despeje, no es difícil, pero para ustedes tal vez sea un poquillo complicado. Pero sí, igual, si les dan un ejercicio de esta forma, se pueden guiar de acá. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Listo. Ya para finalizar, tenemos un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Un triángulo en el cual dos de sus lados son iguales. O sea, se vería de esta forma. Sí, así mismo. Donde nos dicen que su base o sea, la base mide 19,8 y tiene una altura de 12,5. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Dividir el triángulo en dos. Es como lo más sencillo. Entonces, ahora sí tenemos aquí un triángulo rectángulo. Vemos que este pedazo de acá es la mitad de la base, entonces eso sería 19,8 dividido entre 2, 9,9. Entonces,
9,9. La altura sí se mantiene igual de 12,5. Y nos dicen, ok, resuelva el triángulo. Entonces, la hipotenusa, los ángulos, este 1 y listo. Entonces, hipotenusa sería 12,5 al cuadrado más 9,9 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso sería 12,5 al cuadrado más 9,9 al cuadrado. Esto me da 15,94. Ya tenemos la hipotenusa. Ahora nos falta el ángulo. En este no podemos hacerlo de sumar los ángulos porque solo tenemos este. O sea, este es el único ángulo que conocemos, el de 90. Entonces podemos dar SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿Ok? Podemos usar cualquiera. Entonces, somos seno. Seno del ángulo 1 es igual a opuesto, o sea, a 12,5 entre hipotenusa, que lo acabamos de sacar, 15,94. Entonces, despejando el ángulo, o sea, como les había explicado, pasar el seno al otro lado, entonces eso es que quedaría así seno, menos 1, 12,5 entre 15,94. Y esto, y para obtener esto es shift seno y ya le sale el seno a la menos 1. Entonces, ahora esto en la cálculo nos da shift seno de 12,5 entre 15,94. Esto me da 51,64 grados. Ahora ya podemos sacar el ángulo 2, que esto sería 90 más ángulo 1 más ángulo 2, tiene que ser a 180. Ya tenemos el ángulo 1, entonces solo despejamos el ángulo 2. Ángulo 2 es igual a 180 menos 90 menos ángulo 1. Entonces esto sería 180 menos 90 menos 51,64. ¿Ok? Entonces, 180 menos 90 menos 51,64 y esto da 38,36 grados. Ya tenemos todos los ángulos. Ok. Ahora, hay que resolver el triángulo completo. Entonces, ¿este valor cuánto vale? Esta es la hipotenusa, que nos dio 51, no, a ver, 15,94. Y aquí es igual, ¿no? 15,94 porque es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Ya tenemos los lados. Ahora nos faltan los ángulos. Ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Vemos que el ángulo 1 y 2, este y este, son el mismo que este. Entonces, ángulo 1 es igual a ángulo 1 y ángulo 2 es igual a 51,64. Y el ángulo 3, vemos que nosotros solo, en lo que resolvimos, nosotros solo tenemos la mitad del ángulo 3. Entonces el ángulo 3 es dos veces el ángulo 2 del triángulo rectángulo que tenemos acá. Entonces eso sería 38,36 por 2. Entonces, 38,36 por 2. Esto me da 76,72. ¿Ok? Entonces, ya, ahí ya tenemos todos ángulos, todos lados. Y si queremos saber si el ejercicio está bueno, y simplemente sumamos todos ángulos internos. Tiene que darnos 180. Entonces, 51,64 más 51,64 más 76,72 da 180 exactamente. Entonces, el ejercicio está bien resuelto. Bueno, esto es todo lo que tengo para hoy. Em, ya sé que ustedes llevan varios días practicando esto, pero igualmente si tienen alguna duda, me dicen por el grupo, me dicen a mí, y yo voy a hacer lo posible para ayudarles. Muchas gracias.